Gracias por la espera. La tercera edición de la Exposición Económica y Comercial China-África, finalizada el pasado domingo, saldó con más de un centenar de acuerdos firmados por un valor conjunto de unos 10.300 millones de dólares. Así lo dio a conocer la agencia oficial de noticias Xinhua, quien informó que al término del evento en la ciudad central de Shanghái, los acuerdos son claves para los planes del gobierno chino para importar más productos agrícolas desde África y diversificar así la composición del comercio entre continentes. Según la prensa oficial, los intercambios comerciales entre China y los países africanos alcanzaron en el año 2022 su máximo histórico al situarse en unos 282.000 millones de dólares. Sumamos al análisis sobre este tema a nuestro invitado Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional e intelectual vasco, nos acompaña nuevamente, a quien le agradecemos como siempre que esté junto a nosotros en nuestro reporte 360. Les saludo con la primera consulta, Iñaki, para aprovechar el tiempo. Ya adelantábamos este tercer encuentro, exposición comercial entre China y más de 50 países de África, con el objetivo además de seguir profundizando las relaciones comerciales que no comenzaron ahora. Y la primera consulta que quisiera hacerle, tomando en cuenta sus conocimientos históricos, tiene que ver, antes de llegar a este punto, con las relaciones históricas entre China y algunos países del continente africano, porque no es África como un conjunto en sí mismo, son varios países. Su consideración sobre este tema, ¿cómo podríamos entender esta relación histórica? Adelante. Bueno, la relación histórica se ha movido en dos niveles. Una relación histórica muy profunda, muy antigua, que viene ya prácticamente desde el siglo XVI aproximadamente, o incluso desde el siglo XIV de la era cristiana, en la que no podemos tocar ahora, ya cuando barcos chinos de comercio y de guerra se acercaron a la costa del Océano Índico africano, etcétera, y luego todo lo que era la antigua ruta de la seda, la conexión mediante Arabia con Centroáfrica y un montón de conexiones económicas que no podemos considerar ahora. Bien, eso es muy antiguo, ¿no? Pero recientemente, concretamente desde el proceso de descolonización, ha sido una fase muy, un poco digamos, con tintes de competencia entre la URSS por una parte y China por otra, para tener relaciones con África, pero sin embargo la URSS y China por otra parte se enfrentaban a la penetración y al dominio que tenía Occidente, que tenía Gran Bretaña, que tenía Francia en casi toda África, ¿no? Sin embargo, recientemente, hace 20 años ya, en 1993, se creó, por impulso interno de África, se creó el Banco de Exportación, el Banco Africano de Exportación e Importación, ¿no? Que en estos momentos abarca 51 de los 54 países, ¿no? Y en estos 20 años el Banco Africano de Exportación y de Importación ha llegado a tener ya diversas oficinas de negocios, mismamente en el continente africano como tal, por ejemplo en Egipto, en Nigeria, en Zimbabue, etcétera, pero se ha ido extendiendo más allá de Gran Bretaña, que era el que dominaba en 1990-93 cuando se creó el banco, se ha ido extendiendo y estableciendo relaciones prioritarias con Rusia y con China, de tal forma que ahora, de las tres potencias que tienen el peso, digamos, de las relaciones de exportación y de importación con África, donde hay 51 países de 54 en este banco, las fundamentales son Rusia y China. Y China tiene una relación económica fundamental. Rusia también, pero Rusia está teniendo una relación más que todo, digamos, de ayuda militar y de ayuda en infraestructura, sobre todo en infraestructura de petróleo y energética. La ayuda china va en infraestructura viaria, en infraestructura eléctrica, en infraestructura, en fin, de un montón de ramas económicas en las cuales todavía Rusia no puede penetrar, ¿no? Mira, por poner un solo dato, en la cuestión alimentaria, que cada vez es más grave en África por razones obvias, en estos momentos la FAO ha vuelto a elegir como presidente de la FAO, y por abrumadora mayoría en contra de la presión occidental, a un representante chino, a un representante que ya había sido el representante anterior y que lo ha hecho también un diplomático chino, Kun Dong-yu.
lo había hecho también en defensa en la mejora de las condiciones alimentarias de los pueblos de África, de Asia y de nuestra América, perdón, de nuestra América, que ha sido otra vez reelegido. ¿Qué quiere decir esto? Y para concluir, que el funcionariado chino, la aportación china en técnicos, la aportación china en especialistas de economía, en especialistas en este caso, de química y bioquímica y productos alimentarios, es muy apreciada en el mundo. Y el caso que haya sido reelegido un representante chino en la FAO indica cómo estas relaciones económicas van en aumento. Pero estas relaciones económicas que van en aumento también se basan en la decisión creciente de la mayoría de los pueblos de África en estos momentos de establecer ellos sus propias relaciones con China y con Rusia sin la tutela de Occidente. Y hemos sido testigos recientemente en la reunión en París, muy concretamente pues de hace cuestión de 20 días, en la reunión de París, el choque entre África, Kenia en este caso como representante de África, y el Estado francés, ¿no? La antigua potencia dominante en gran parte de África, ¿no? Bien, África va girando hacia Rusia, va girando hacia China en muchas cuestiones, pero ahora solamente estamos hablando en las directamente económicas. Tendríamos que hablar, por ejemplo, en la propuesta africana para resolver la guerra de Ucrania, una propuesta que está muy cercana a la propuesta de China y que Rusia, con ligeros matices, podría aceptar. Iñaki, me gustaría consultarle en la misma línea en la que usted nos ha comenzado este recuento histórico. El vicepresidente chino Han Zheng ha declarado que le interesa apoyar al continente africano con cierta modernización al estilo chino, pero que les interesa hacerlo también profundizando la búsqueda de un camino de desarrollo independiente para este continente, para los países del continente africano. ¿Cómo podríamos analizar ese desarrollo independiente en medio de tanto injerencismo de Occidente y de Estados Unidos en las políticas internas de estos países con el objetivo de desestabilizarlo y apropiarse directamente de facto de sus recursos naturales? En cambio, China propone también profundizar un desarrollo independiente de los pueblos africanos. ¿Cómo podríamos entender esta relación diplomática? Ya no los adelantaba, pero me gustaría hacer énfasis en ese desarrollo independiente que se busca también en esta relación directa entre continentes, entre los países africanos y el gigante asiático. Sí, un desarrollo independiente, pero a la vez que es un desarrollo interconectado. A la vez es un desarrollo interconectado por el aumento del comercio, el aumento, por ejemplo, de los especialistas chinos y rusos, el aumento, por ejemplo, de los intereses políticos para llegar a la paz en el mundo. Hemos hablado de la propuesta africana para llegar a un pacto, a un acuerdo, a una negociación en Ucrania, una propuesta totalmente boicoteada, tanto por Polonia como Ucrania, y por tanto boicoteada por las órdenes de Estados Unidos y de Europa, etcétera, ¿no? De tal forma que la independencia de criterio de los africanos va a su vez dentro de una interacción y de una solidaridad a nivel internacional y a nivel mundial, ¿no? Pero la independencia de criterio de África se basa también, como he dicho, en las instituciones africanas que están creciendo por su propia iniciativa. Hemos puesto un solo caso, el caso, por ejemplo, del Banco Africano de Exportación e Importación, ¿no? Pero podríamos poner muchos, ¿no? Muchos más, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, las alianzas crecientes a título científico. Recientemente África ha decidido crear una institución, una oficina para la expansión y para la exploración espacial, que en África es muy importante por cuestiones, por ejemplo, la desertización, la deforestación a la que están sometiendo las transnacionales imperialistas, un montón de factores estos que África necesita por su cuenta, ¿no? Podríamos hablar también de la decisión unitaria de África bajo los impulsos, en este caso de Argelia, de Kenia, de Sudáfrica, etcétera, de negarse a establecer relaciones con el Estado sionista, ¿no? que pretendió ser admitido en la Organización Africana y la Organización Africana por una abrumadora mayoría se negó, ¿no? Son decisiones propias que África toma desde la descolonización, está tomando por su cuenta, pero siempre dentro, como digo, de esa dialéctica entre la independencia del continente africano como tal y su relación y su imbricación en los nuevos ejes que se están desarrollando en el mundo. Por ejemplo, como hemos hablado del eje de la ruta de la seda, pero podríamos hablar de otros más ejes
ejes y otros más convenios económicos que se están firmando, ¿no? Lo Muchísimas fundamental gracias. en este caso. Muchísimas gracias, Iñaki. Le agradecemos muchísimo sus comentarios. Lo más importante es también entender que es una dialéctica que va de ida y vuelta y que está profundizando el desarrollo de ambos territorios, del continente africano y del gigante asiático. Le agradezco sus opiniones. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, Gerard Agur.